Vamos a conversar con don Idel Wexler, que es ex viceministro de Educación, pero además, por sobre todas las cosas, docente, ¿verdad, don Idel? Exactamente. Y que está próximo a publicar este libro, a ver si me ayudan a poncharlo, Militancia Educativa, Cambio y Continuidad, con prólogo de Enrique Bernales. ¿Dónde lo pongo? Ahí está, ahí está. Eso. ¿Cuándo se presenta, don Idel? El día martes, Renato, a las 6:30, en el auditorio Samuel Gleiser de la Cámara de Comercio de Lima. Y lo que yo he tratado es de buscar amigos que tengan una mirada plural. Por ejemplo, va a estar el educador Agustín Campos, que es director de la Escuela de Posgrado de la UNIFE. Está la periodista Cecilia Valenzuela y está el politólogo Percy Medina. Así que son tres miradas distintas, pero las tres preocupadas por el tema educativo. Ya que este libro lo que pretende es mostrar un esfuerzo de un compromiso desde la educación y por la educación del que habla para generar reflexión, crítica, propuesta constructiva que permita que las prácticas inconvenientes no se repliquen y aquellas que son inconvenientes se dejen de lado. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles vendrían a ser esas prácticas inconvenientes que seguramente venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, que deben ser dejadas de lado para por fin llegar a ese punto de quiebre en que la educación nos dé buenas noticias? Me remito a lo que dice Basadre, y en uno de los escritos está, desde 1960, uno de los males históricos de la educación es querer, cada vez que hay un nuevo gobierno, que hay un nuevo ministro, querer recomenzar todo de nuevo. Y en este gobierno, en julio del 2011, comenzó un desmantelamiento de casi todas las políticas y medidas educativas en el campo del magisterio, en el campo de currícula, en el campo de la infraestructura. Es interesante lo que usted dice, porque si bien eso ocurre en todos los gobiernos y en todos los ámbitos, es en educación donde esos cambios se sienten más perniciosos, ¿no? Porque arruinan todo el trabajo que se venía haciendo. Claro, y porque las estrategias y los procesos tienen resultados de largo alcance. Y entonces una propuesta que el libro trata de señalar es de que, por ejemplo, a partir de agosto del 2011 se deja de lado el programa de capacitación, la carrera pública magisterial, se debilita el plan lector, se quiso cerrar el colegio mayor, se para un proyecto piloto de la jornada escolar completa, se suspende el mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Cosa que, si bien el ministro Saavedra este año está desarrollando la jornada escolar completa, los 13 colegios de alto rendimiento, y también el tema del mantenimiento preventivo, inclusive el inglés. Si se hubiese continuado, el país se sentiría favorecido. Y lo peor es que queda la sensación de que esa descontinuación de lo que se había avanzado ocurre más por asuntos políticos antes que por un convencimiento de orientaciones pedagógicas puntuales, ¿no? Es decir... Exactamente, porque no hay una propuesta integral. El criterio político, por ejemplo, contra el colegio mayor, que casi llega a su desaparición, y ahora una apuesta por los 13 colegios de alto rendimiento, muestra pues una falta de claridad en los objetivos de corto y de largo plazo. Hay un compromiso, entiendo, y ojalá que se respete, para que en los años sucesivos, ¿no?, el PBI contemple cada vez más presupuesto destinado a la educación, pero pasa únicamente por ahí, don Idel, el tema de la revolución educativa, por un tema de ensanchar la caja, o junto con eso, ¿qué es lo primordial? Porque este gobierno termina ahorita y el buen ministro Saavedra seguramente va a dejar el cargo en julio del año que viene, y entonces podríamos volver nuevamente a foja cero, ¿no? Lo que usted está advirtiendo. Lo que yo estoy advirtiendo en este momento, digamos, es de que no hay que repetir lo que ha sucedido, y que con el advenimiento de un nuevo gobierno, una nueva administración de educación, se mantenga lo que está bien, se recupere, se mejore lo que está regular y se deje de lado lo que está mal. Por ejemplo, el libro hay un conjunto de escritos que pueden ver cómo es el tema de la evolución del presupuesto. Te voy a explicar rápidamente lo que el libro contiene. Mira, el año 2011
en el presupuesto que se aprobó para el 2012, se aprobaron cerca de 2.500 millones para la educación. ¿Eso equivalía a cuánto del PBI? Era aproximadamente 0.25, algo así. 2011. Claro, 2012. Y 1.300 millones era para la educación intercultural bilingüe. Al finalizar el 2012, se devolvió casi la totalidad de lo que se vio invertir en la educación intercultural bilingüe. En el 2003 se aumentaron alrededor de 2.000 millones. De esos 2.000 millones, habían 560 millones para la reubicación de los maestros en la reforma magisterial. No se hizo, se devolvió. Y se devolvió más del 55% del presupuesto para inversión pública. Ahora, entonces, esos 4 millones que no se gastaron en más del 50%, lo que ahora se está reponiendo en el 2015 y esperemos que se gaste. O sea, no basta aumentar el presupuesto, que es fundamental, ahora, sino ejecutarlo bien. No deberíamos ser más severos, hablando sobre todo en educación, nos estamos jugando el futuro con estos enormes descuidos o negligencias, no deberíamos ser más severos para sancionar a aquellas autoridades que tienen a su cargo la administración de esos dineros para esos objetivos específicos y que al cabo de un tiempo puntual no hacen nada, como usted nos cuenta ahora, que no se gastaron esos millones puntuales para, claro, por ejemplo, la educación. Claro, durante 3 años el tema de la gestión educativa en esta gobernanza educativa de estos 5 años fue grave. Y ahora la expectativa es que estos 4 millones del 2015 se gasten. Pero lo que yo creo es que no solamente hay que reclamar mejor gestión, sino que también hay que cambiar las maneras de ejecutar el gasto en el Ministerio de Educación. Y eso lo plantea porque el libro en el trayecto cronológico plantea la necesidad de modificar el periodo presupuestal. Por ejemplo, 2 años. Te pregunto, en la educación, tú tienes que tener los libros, los colegios, los maestros, ¿todos cuándo? En febrero, porque comienza el año escolar en marzo. En salud, en el Ministerio del Interior, tú puedes comprar patrulleros, vacunas en cualquier época del año. Acá no. Y entonces, si el presupuesto comienza en marzo a planificarse y a ejecutarse en julio, no alcanzan los 9 o 10 meses. El tema de la infraestructura, que es una cosa que siempre preocupa, ¿no? Hablamos de los colegios, del colegio mayor, como una especie de globo de ensayo que funcionó muy bien, pero de pronto vemos estos colegios en los que, en condiciones tan precarias, en los que increíblemente, por el espíritu y la nobleza de algunos profesores en particular, y por las ganas de estudiar de chicos en lugares del Perú más bien abandonados, vemos esas infraestructuras realmente deprimentes. Uno siente que eso no va a cambiar en un periodo de gobierno, ni en 2, y posiblemente no cambie nunca. Para esos sectores más deprimidos, ¿llegará la educación a existir alguna vez en condiciones mínimas o no? Bueno, yo siempre he sido optimista, y lo que planteo en este libro es llamar la atención porque las políticas de infraestructura requieren de largo tiempo. Mira, en la época de Fujimori tuvieron los colegios de lo que se llamaba el cofinanciamiento con Perú Viejo. Luego vinieron... Los que después se destruyeron, que se fueron cayendo. Bueno, independientemente de eso. Luego hubo una política en el gobierno de Toledo no muy clara, aunque el ministro Sota hizo un planteamiento. Luego vinieron los colegios emblemáticos, se dejó de lado. Luego vino el planteamiento de las escuelas dignas para las zonas rurales. En este gobierno no se ha hecho nada. Y luego se ha hecho un censo, y ahora recién, cuando ya falta 1 año para terminar el gobierno, se está replanteando una nueva política, digamos, en infraestructura. El tema es que cada gobierno, no siempre, pero sobre todo en este que señala críticamente en estos 4 años, lo anterior, lo de Toledo, lo de García, inclusive de Paniagua y Fujimori, no valía, no tenía ningún valor. Esa mentalidad cerrada de querer responder tiene que desaparecer. Y eso es lo que quiere llamar la atención este libro, que agradezco al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y a Enrique Bernales, que está haciendo el prólogo por su edición. Además veo que también hay un capítulo sobre la comprensión lectora, y usted estuvo aquí hace poco comentando que hay
hay índices que empiezan a ser más positivos respecto de las... Efectivamente, sí. Todos los informes de evaluación se ven cronológicamente. Quien quiera tener conciencia, naturalmente de la perspectiva personal del que habla, que puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo, puede tener una mirada panorámica de lo que ha ocurrido en el país en los 4 años. Lo bueno, lo malo, lo regular. Muy bien, cambio y continuidad, militancia educativa, cambio y continuidad, y del Wexler se presenta, repetimos, el martes 16 de junio a las 6:30 en la Cámara de Comercio de Lima, en el auditorio. Muchas gracias. Mucha suerte, don Idel, y nos vemos al pronto. contrario.